El primer Adán y el último Adán, el reinado de la muerte o el rey y la vida. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios para los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Mesías. Pero con el don no sucede como con el juicio transmitido por medio de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio surgió de una sola transgresión para condenación, pero el don gratuito vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Porque si por la transgresión del uno, la muerte reinó por medio del uno, mucho más reinarán en vida por uno, Jesús el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también, por medio de un acto de justicia, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Romanos 5, 15b, 18. Romanos 5 es un capítulo que muestra a nuestro Señor como el poderoso Salvador que es. Pero, desde el verso 12 hasta terminar el capítulo, Pablo muestra esta realidad mediante un contraste. Este contraste no debe ser pasado por alto. En primer lugar, tenemos una figura que ha transgredido y su transgresión impactó a toda la humanidad, el juicio de este fue transmitido a todos los hombres. El pasaje menciona que por su transgresión murieron los muchos y que esto es una condenación. Esta condenación es, específicamente, el reinado de la muerte. Este personaje es claramente Adán, v14. Antes de ir a la figura opuesta a Adán, veamos rápidamente a los muchos. Los muchos murieron, fueron condenados, tuvieron muchas transgresiones y fueron culpables. Todo esto seguido del traspaso de Adán. La palabra para transgresión en el original, griego, implica una ofensa, traspasar, fallar, violar, quebrar. También se ha llegado a traducir la palabra transgresión como delito. La pregunta que quiero ir plantando desde ya es ¿traspasar qué? ¿Fallar a qué? O mejor aún, ¿ofender a quién? ¿Recuerda la definición básica de pecado? Es errar al blanco. En el siguiente capítulo de Romanos 6, en el verso 19 se usa en español la palabra iniquidad para hablar de nuestro estado anterior a la gracia de Cristo. En el griego la palabra es anomia. Anomia es una palabra compuesta por nomos y el prefijo a. Nomos significa ley y el prefijo a representa una negación, así como ateo implica una negación de Dios. Iniquidad es ir en contra de la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios, 1 Juan 3:4. Adán erró al blanco, o sea, Adán falló al pacto y a las ordenanzas, ley, de este dado por Dios. De esto hablaremos más cuando toquemos el pacto con Adán. Ahora vayamos con el otro personaje contrastado con Adán. Esta otra figura es Jesús el Mesías, claramente dicho por el autor. La palabra Mesías aquí no es un apellido. En muchas versiones se ha traducido Jesús el Mesías en su forma latina, Jesucristo. Este título tiene demasiadas implicaciones y aunque me veo tentado de traerlas ahora, no lo haré en esta ocasión. Solamente me concentraré en recordarles, mis queridos lectores, que este es el título del rey esperado desde que Eva comió del fruto del árbol prohibido, Génesis 3. El Mesías es contrastado con Adán, quien es identificado como quien falló, quien delinquió. Debemos observar con cuidado el lenguaje del apóstol Pablo cuando contrasta a estas dos figuras. Notamos una fuerte diferencia, no tan solo cuando expresa lo que directamente Adán o Jesús hicieron, sino en el impacto de lo que estos hicieron a los muchos. Pablo en Romanos 5 estaba hablando de la gracia y misericordia del derramamiento de la sangre de Cristo por nosotros los pecadores, la gloria de Dios es su trabajo de redención y esa es nuestra esperanza, v2-10. Pablo no está hablando de cualquier cosa, él hablaba de la grandeza de nuestro Señor mirándolo desde el punto de vista de nuestra salvación. Es después de eso que introduce la comparación entre Adán y Jesús. Observemos lo que Pablo dice del impacto que tuvo las acciones del Mesías.
abundó la gracia de Dios para los muchos, el don gratuito vino a causa de muchas transgresiones para justificación, porque si por la transgresión del uno, la muerte reinó por medio del uno, mucho más reinarán en vida por uno, Jesús el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también, por medio de un acto de justicia, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Gracias a nuestro Señor Jesucristo abunda la gracia para los pecadores. Esta gracia es un regalo, no es una deuda, es regalado por Dios y es un regalo que nos hace justos delante de Él. Romanos 9:16, 11:6, Tito 3, 4-5, Efesios 2, 8-9. Los que reciben el don de la justicia reinarán en vida por Cristo. O sea que el hecho de haber sido salvados por el Señor nos hace reinar con Él en el presente. Esto debe confrontarnos, hermanos. Sin duda alguna, el fallo, pecado, de Adán tuvo repercusiones severas contra nosotros y nos condenó, pero el acto de justicia del Mesías es mucho más poderoso al proveer abundante gracia de justificación a todos los hombres que reciben la abundancia de la gracia. Se puede ver que no todos reciben este regalo de parte de Dios, v17, a pesar de que la magnitud de la obra de Cristo es indescriptiblemente suficiente, pero no todos han gozado de que Dios ponga en sus manos su grandioso regalo. Esto es cuestión de la voluntad del Señor, no de nuestros esfuerzos pecaminosos llenos de Adán por todos lados. La grandeza del Mesías en su acción de justicia es impresionante, es la gloria de Dios mismo el habernos salvado. Estas son grandes noticias, queridos lectores. Cristo es exaltado como Rey porque confrontó la obra fallida de Adán. No es cualquier cosa, es la grandeza de la gloria de Dios de lo que estamos hablando, v2. Entonces, tenemos dos actores que son encontrados frente a frente aquí. Adán, quien su transgresión infectó a toda la humanidad, y a Cristo, quien su justicia trajo consigo la gracia de la justificación a los muchos. El cristiano debe ser confrontado con esta pregunta: ¿cuál de las dos acciones y resultados es mayor? ¿Es más grande la gloria de Dios, v2, o el pecado de Adán? ¿Es más fuerte el Espíritu Santo derramado en nosotros, v5, o la transgresión de Adán? ¿Qué tiene más vigor, nuestra debilidad o la muerte del Mesías por los impíos, v6? ¿Qué es más impactante, el amor de Dios o la herencia de Adán en nosotros, v8? ¿Es mayor la falta de Adán o la sangre de Cristo, v9, y su reconciliación, v12? El verso 15 lo dice claramente: porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios para los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Mesías. ¿Cabe duda de esto? El verso 20b y 21 dice así: pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesús el Mesías, Señor nuestro. Porque a veces actuamos como si fuera lo contrario, como si donde abunda la gracia sobreabunda el pecado. Pablo trae esto al explicar que la ley es una lámpara que alumbra el pecado. Por esto vemos pecado, y vemos que abunda, pero esto no es todo. La ley de Dios señala el pecado para que veamos nuestra necesidad de un Mesías. Entonces, la ley del Señor es central para compartir nuestra fe con otros porque son los estándares de Dios los que exponen nuestros pecados y la necesidad de que alguien nos justifique de la injusticia de Adán. La luz de Dios, en forma de su palabra /ley, alumbra nuestros delitos para que comprendamos la necesidad de la gracia y misericordia del Señor. El pecado abunda y es señalado por Dios mismo en su ley, pero eso no significa que la obra de Adán sea mayor que la gracia del Evangelio. El Evangelio es descrito, en la misma epístola a los Romanos, como poder de Dios para salvación, 1:16. Ni Adán ni la serpiente son más poderosos que el Evangelio. Imposible. Cuando la ley de Dios nos permite ver más y más pecado, esto es indicativo de que la gracia de Cristo está por desbordarse. En otras palabras, señalar cada vez más y más pecado es una buena señal de que habrá más y más gente viendo lo que es bueno y lo que es pecado.
Esto es esencial en el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvar a todo tipo de pecadores. Así que, si eres un cristiano comprometido con la causa del reino del Mesías, parte importantísima de nuestra vida es apuntar, con la ley, lo que sea pecado donde quiera que queramos ver el reinado de la misericordia de nuestro Señor. David decía, de tus preceptos he adquirido entendimiento, por lo cual aborrezco toda senda de mentira. Lámpara a mis pies es tu palabra, y lumbrera a mi camino. He jurado, y lo confirmo, guardaré tus justos mandamientos. Salmo 119, 104 a 106. La ley no es solo una herramienta para predicar, es la senda por donde debemos caminar. Toda propuesta de ley humana solo puede lograr que vivamos en tinieblas, pues nos desvía de la vereda dada por el Señor y quita la luz que alumbra hacia donde debemos caminar. No ceder la ley de Dios nos va a dejar ver lo mal que estamos como personas, como sociedad y como comunidades, porque ella, y solo ella, es inspirada por Dios para vivir de forma que le agrade y que cumpla con su pacto. La ley nos salva, no estoy diciendo que lo haga. Lo que estoy diciendo es que sin ley, ¿cómo sabemos lo que es pecado? ¿Cómo sabemos que Adán pecó? Porque había un pacto y una ley contenida en ese pacto que nos indica, sin lugar a duda, cuál fue el traspaso, la falta, el yerro del primer Adán, para que luego Dios se glorificara en la obra de justicia y justificación del segundo Adán, como Pablo llama a Cristo en 1 Corintios 15:45 hablando sobre la resurrección. Entonces, tenemos dos reinados, el reinado de la muerte por el primer Adán, y el reinado de los redimidos y la gracia de Cristo, v 17 y 21. Si el verso 17 dice que, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, reinarán en vida por uno, Jesús el Mesías, y a la vez el verso 21 dice, la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesús el Mesías, Señor nuestro, no es aventurado decir que los redimidos somos el pueblo del Rey mesiánico que es el último Adán. Efesios 2, 4-7 revela cómo es que los redimidos por Cristo somos parte de este reinado desde que Él nos rescató. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, por gracia habéis sido salvados, y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. Dos Adán diferentes, dos reinados diferentes, y nosotros somos parte de esta trama. Si has sido redimido, eres parte del reinado de Cristo, eres parte de su reino. Si no estás en Cristo, estás en el primer Adán y perteneces al reinado de la muerte. Pero hay esperanza, la ley te muestra tu caída para que te arrepientas, para que reconozcas que necesitas una justicia que por ti no puedes alcanzar y reconozcas al Rey de la vida, la resurrección, el Mesías, el segundo Adán, o, mejor dicho, el último Adán. El primer Adán falló y nos marcó para siempre. Pero el último Adán venció donde el primero cayó. El primer Adán trajo muerte, pero el último Adán es la vida. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6.